Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor. Hola, buen día. Esto es Cápsulas de Vida, un espacio para fortalecer nuestro espíritu. ¿Cuántas veces Jesús estuvo en conflicto con líderes espirituales de su tiempo, queriendo aplicar principios esenciales de bendición para la humanidad? Jesús tuvo conflicto con muchos de aquellos que pretendían en aquel momento ser líderes religiosos. En la siguiente historia, que se encuentra en Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 13, encontramos uno de esos episodios. Dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Los líderes religiosos de esa época decían que Jesús estaba blasfemando porque decían que solamente Dios tenía poder para perdonar pecados. Y aunque tenían razón, lo hacían era con la pertinencia de querer dañar la figura de Jesús y la autoridad que él manifestaba a cada momento sobre cosas sobrenaturales y sobre la doctrina que incluso ellos mismos enseñaban. Jesús allí mostró su señorío, su poder, su majestad, y a este hombre le mostró su amor y su misericordia. No era ese Dios castigador que aquellos enseñaban, era un Dios de amor. La frase con que Jesús le habló a este hombre fue: tus pecados te son perdonados, y le dice hijo, como dice la versión aquí en Mateo. Tenemos otras referencias en Marcos y también en Lucas, donde también se amplía más la información de ese episodio. Pero aquí Mateo lo hace específicamente para resaltar la maravillosa bendición de tener a Dios en la tierra. Y allí, ese Dios parado al frente de aquel hombre en conflicto con aquellos líderes religiosos, le dice, tus pecados te son perdonados. Porque vamos a estar claros, este hombre paralítico era tan pecador como cualquiera de los que estaban a su alrededor, como cualquiera de nosotros el día de hoy. Aún a pesar de su enfermedad, seguramente había fallado, había desconfiado de Dios. Aún, como dicen, con los pensamientos simplemente ofendemos a Dios. Pero Jesús lo dijo por algo muy particular. La costumbre era pensar que una persona con algún problema físico, alguna enfermedad sin sanar, esta persona había estado maldita por Dios y que estaba así por consecuencia de sus pecados. De modo que había un conflicto entonces entre el concepto del amor de Dios también y el castigo de Dios por el pecado de las personas. Cuando Jesús le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados, es como que si le dijera: mira, lo que te está pasando no es por tus pecados. O como en otro episodio, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, Señor, este o sus padres? Nuevamente Jesús aclara que esto no viene así, y que muchas veces el mal que viene sobre nosotros no es necesariamente por nuestros pecados. Jesús levanta el ánimo de este hombre, diciéndole que sus pecados eran perdonados. Y aquellos religiosos acusándole falsamente, y Jesús no sé qué pensaría en ese momento realmente. Bueno, como Dios que conocía sus corazones, pero realmente pues lanzó una pregunta fulminante. Y dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O decir a este hombre: levántate y anda. Y entonces lo hizo. Le dijo a los religiosos, les dijo la pregunta, pero luego se voltea, da su rostro al hombre
paralítico y le dice, levántate y anda. Y entiéndame bien, aquí no quiero que entendamos que Jesús estaba en contra de quizás los religiosos o algo por el estilo, porque pues todos de alguna manera estamos buscando de Dios y eso también es parte de la religiosidad. Sino que estos eran falsos realmente, eran personas que estaban simplemente buscando que le acusara, incluso reconocían que hacía señales, pero no querían realmente dar su brazo a torcer de su orgullo. Pero volvamos a este hombre paralítico que el Señor le mostró su amor, y el Señor le dijo, levántate y anda. Entonces, ¿qué era más fácil hacer? ¿Sanar a una persona físicamente o perdonar los pecados? Pues para ellos estaban confundiendo ambas cosas, como ya explicamos previamente. De modo que Jesús no solamente hace lo más fácil, sino lo que era imposible y más difícil para cualquiera. No solamente perdonar los pecados, que solamente Dios lo podía hacer, solamente Dios lo podía hacer, sino también declarar la sanidad sobre un paralítico que fue llevado por sus amigos delante de Jesús. Y el hombre se levantó y fue a su casa, y todo el mundo reconoció que Dios le había dado poder a Jesús para hacer estas cosas. Era el mismo Dios, por supuesto, trabajando alrededor de ellos. ¿Y cómo esto tiene implicaciones para nosotros el día de hoy? Pues que también, lamentablemente, muchos que piensan tener una religión o tener una creencia en Dios, es que Dios nos esté también castigando por las cosas el día de hoy. Y no es así. El deseo del Señor es sanarnos, ayudarnos. De modo que, ¿qué es más fácil que el Señor te diga a ti? ¿Tus pecados te son perdonados? Pues Él lo hizo. Él dijo, tus pecados te son perdonados. Simplemente ahora levántate, porque esta sanidad viene junta. Dios te da el poder y la ayuda necesaria para hacerlo. Si estás postrado, si tienes problemas, si tienes circunstancias difíciles, tú tienes el poder, la autoridad delante de Dios para levantarte. No sé cuál es tu situación, no sé cuál problema puede estar pasando en tu vida. Y muchas veces estos problemas pues tardan en solucionarse, pero aún así el Señor te dice la palabra y te dice, mira, esto no necesariamente no es por tu culpa, esto no tiene que ser por tus pecados. Pero pues así, aún tus pecados te son perdonados. Y Él dirá la palabra, levántate. A veces no estamos en sillas de ruedas, ni en camas postrados. A veces simplemente nuestro corazón está caído y necesita ser levantado. Así que te invito a que te levantes y le digas, Señor, yo en tu nombre me levanto por la palabra de perdón que has dado sobre mi vida. Que Dios te bendiga y use de ti una vida poderosamente para bendecir también a otros.